En Hoy por Hoy Navarra ponemos el foco en una institución clave para la ciudadanía, el Defensor del Pueblo. Su informe anual refleja un importante aumento, lo hemos dicho, de actuaciones durante el pasado año, con más de 5.600 intervenciones y un incremento cercano al 20% respecto al año anterior. Sanidad, bienestar social, vivienda o educación vuelven a situarse entre las principales preocupaciones de la ciudadanía navarra. Y hablamos ya con el Defensor del Pueblo de Navarra, con Patxi Vera. Patxi, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon, Patxi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon, y gracias por la invitación. Un placer. Quizá la primera lectura que le vamos a pedir es precisamente ese aumento del 19,7% en las actuaciones. ¿Qué lectura se puede hacer desde el Defensor del Pueblo de ese aumento, Patxi? Bueno, yo creo que responde tanto las quejas, las actuaciones en general como las quejas en particular, que ahí el porcentaje todavía ha sido mayor, ha sido de más de un 23%. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay más gente que sabe que puede venir al defensor a plantear sus problemas, ¿no? En estos años hemos visitado más de 80 entidades sociales, acercando la institución a la ciudadanía, y yo creo que ahora ese resultado se ve, ¿no? Tenemos más. Yo creo que era algo que nos encontrábamos, ¿no? Que mucha gente no sabía que podía venir al Defensor del Pueblo, y yo creo que ahora vienen más personas por esto, ¿no? O sea que hay un mayor conocimiento de la institución por parte de la ciudadanía, y es importante además el saber que tenemos ese recurso. Patxi, lo comentábamos al principio, ¿no? Muchas veces nos sentimos un poquito indefensos cuando tenemos que tratar con las administraciones, esa especie de lucha de David contra Goliat, ¿no? Y nos parece que a veces las cosas no están del todo bien hechas, pero ¿cómo te enfrentas ahí? El saber que podemos acudir de alguna manera al Defensor del Pueblo, pues sí, bueno, es una aliciente, mira, ¿no? para mí es muy, muy importante que nos dais también pues esta ocasión, por ejemplo, ¿no? En los medios para dar a conocer a las personas que nos están escuchando, pero también en esas visitas cuando estamos con las personas que realmente tienen la problemática. Y yo creo que es un trabajo pues lento. Aquí pasa también una cosa, que es que nos quejamos mucho en el bar, ¿no? Nos quejamos en el bar, en la cafetería, pero yo creo que la queja hay que ponerla a trabajar, hay que pasar a la acción y hay que llevarla donde realmente se puede hacer algo con ella, ¿no? Que es por escrito y ante una institución como el Defensor, que tiene un equipo jurídico que nos va a defender ese tema en las posibilidades que haya frente a la administración, que muchas veces se ve muy alta, ¿no? Nosotros somos como un escalón, un peldaño que le acerca a la ciudadanía a esa altura de la administración. ¿Y de qué se queja el defensor? Si es que se queja de algo, esa indefensión a la que se refería Mamen de la ciudadanía, ¿la puede reflejar el Defensor del Pueblo con parte de la administración? En ocasiones le hemos escuchado en el Parlamento referirse a que hay veces que no llega tanto como debería ese escalón arriba del todo. Bueno, la verdad es que es una institución que trabajamos, digamos, no con sentencias, sino con el convencimiento, ¿no? Y yo creo que hay muchas veces que la administración, yo recuerdo, había alguien que la definía como un frontón, ¿no? Con la que lanzas la pelota y te devuelve, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que el año pasado, en 683 casos, hemos conseguido una resolución favorable para la persona que venía a traernos su problema, ¿no? En algunos casos simplemente con que nosotros tramitemos la queja a la administración lo ha solucionado en más de la mitad de los casos, y en otros, cuando hemos visto que el ciudadano tenía la razón, se la hemos dado, hemos hecho nuestra resolución y finalmente la administración pues nos la ha aceptado y ha solucionado el problema. O sea que tenemos ese derecho al pataleo con razón en muchas ocasiones, y por lo que dice, incluso antes de que se llegue al final, ¿no? De ver cada uno de los casos. Ya cuando ven que llega el Defensor del Pueblo, entiendo que las administraciones o la administración de turno dice, bueno, a ver, que no me saquen los colores, antes de tiempo voy a solucionar la situación, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros siempre cuando terminamos un expediente, pues les enviamos un formulario anónimo de valoración a la persona para la que hemos estado haciendo el trabajo, y en ocasiones nos dicen, ¿no? Que
que gracias porque no se ha movido ficha hasta que nosotros no hemos empezado a mover los papeles con la administración, y bueno, eso te da una cierta satisfacción, ¿no? Saber que por lo menos, yo muchas veces digo que el defensor no lleva su voz, lleva la voz de las personas que vienen a nuestra institución, y ese es el trabajo que hacemos, transmitir esa voz y que esa voz se pueda escuchar. Salud y Bienestar Social vuelven a liderar las quejas que está fallando, Pachi, principalmente. Bueno, yo creo que no se nos oculta a nadie, ¿no? Bueno, para empezar, hay yo creo que tres departamentos que siempre van a estar en los 3 primeros lugares porque son los que atienden persona a persona, de manera individual, y cuantas más probabilidades tienes, pues más problemas va a haber, ¿no? Entonces, en esta ocasión, este año pasado ha sido Bienestar Social, fundamentalmente por los retrasos en las valoraciones de discapacidad y por temas relacionados con la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. Y en el caso de salud, creo que no descubro nada nuevo si digo que el mayor volumen es por las listas de espera y los retrasos en la atención sanitaria. Y en educación, pues ahí hay un poco de todo, ¿no? Desde transporte escolar, no solamente, también entran estudios universitarios. Entonces, bueno, pues las listas de espera y la falta de personal. Bueno, esta ha sido mi inteligencia artificial que se ha colado de repente en la entrevista. No sé si han podido escucharla de fondo. Dale paso, pero no sé por qué se me ha que activado pregunte. sola. Luego las cookies que, ¿sabes? Luego de repente, ya verás, luego me van a salir todas noticias relacionadas con las listas de espera. Bueno, en fin. Sí que al final son temas que preocupan muchísimo a la ciudadanía, ¿no? Y lo estamos viendo porque hablábamos al principio, Pachi, de actuaciones. Pero las actuaciones se dividen además como en varias categorías. Quejas, consultas, ¿no? Incluso hay actuaciones de oficio, que yo no sé si esas se hacen cuando ya se ven incumplimientos flagrantes, ¿no? Por parte de las administraciones, y el defensor del pueblo es quien dice hay que actuar aquí. O siempre tiene que ser a instancia de alguien, de alguna persona, de alguna entidad. No, por parte de la ciudadanía recibimos quejas, también podemos recibir propuestas o peticiones de mediación también, pero hay algunos casos en los que el defensor del pueblo es el que, ante una situación, pues le parece oportuno dirigirse a la administración, pues para investigar, ¿no? Y para que le den información. Entonces, por ejemplo, de las del año pasado, 2025, pues nos dirigimos a Salud para preguntarle por la atención sanitaria a personas con COVID persistente, que es un colectivo que quizás nos está atendiendo como se debería. También nos dirigimos al Ayuntamiento de Pamplona por la disponibilidad y el grado de ocupación que tenía en las viviendas municipales, que hay muchas que están pendientes de inversión para que se puedan utilizar y poner a disposición, pues, de situaciones de emergencia o para realojos, etcétera. ¿Qué más? Pues nos dirigimos a derechos sociales para ver en qué medidas se estaban inspeccionando las residencias de personas mayores, porque nos estaba llegando noticias que luego no terminaban de concretarse en una queja, pero sí que, pues, en algunas residencias pues no se tenían la cobertura suficiente en el tema de bajas por vacaciones o bajas por cuestiones médicas, pues que no se cubrían y que entonces no había la atención que debería haber. O abrimos también cuando vimos la noticia de que había bibliotecas públicas en muchos municipios de Navarra que no se estaban cubriendo con el personal. También nos dirigimos a Cultura a preguntar sobre eso. O la igual más reciente, la de las viviendas de Barañén, que llevaban no sé cuántos años pues pendientes de adjudicarse, con la necesidad que tenemos de viviendas, ¿no? Son algunos ejemplos en los que la institución ha abierto una actuación de oficio para dirigirse a una administración con un tema concreto para pedir información y ver si podemos hacer algo.
Queremos preguntarlo, vamos a dejar para el final al defensor por alguna de esas también anécdotas o quejas llamativas o cosas que puedan surgir, pero antes son más de 13.300 las personas que han acudido a la institución durante todo el año pasado. Yo no sé si el perfil va variando, va cambiando, si vemos también, no sé si en edad, por ejemplo, si la gente joven también se preocupa o esto se deja más para gente de edad, Pachi. Pues mira, realmente somos la única institución a la que se pueden dirigir directamente los menores sin necesidad de un tutor legal, pero no suele ser lo habitual. Hemos tenido creo que un par de casos o algo así en estos años. Los perfiles, yo te diría que sí, es más gente mayor que joven, pero yo creo que es más en el sentido de que tienen conciencia de que pueden acudir. Pero en los perfiles sí que hay algo que es llamativo y que lo estamos, desde que instauramos ese control de perfil de género, estamos viendo que cada año se repite que hay determinadas áreas en las que son mayoritariamente las mujeres las que se dirigen a la institución y en otras son los hombres, ¿no? Por ejemplo, este año que se han incrementado las de bienestar social y las de salud, pues paralelamente también se han incrementado las quejas que vienen por parte de mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver con todo aquello que está relacionado con los cuidados. Es decir, es muy, muy usual que tanto en bienestar social como en salud, quien se dirige al defensor del pueblo pues es una mujer, muchas veces no solamente por su caso, sino por el de sus padres, el de sus hijos, incluso su pareja. Y luego tenemos otras materias, pues como creo recordar, pues Hacienda y Medio Ambiente, donde es mayoritariamente el perfil masculino el que trae la queja, ¿no? Bueno, yo creo que más que algo curioso es más una constatación de lo que vemos. Una fotografía de la realidad, ¿no? Por así decir. Pero bueno, este año, ya os digo, ha habido un incremento de 6 puntos en incrementar las quejas presentadas por mujeres y han llegado al 58%. Normalmente es la administración foral, ¿no?, la que tiene mayor número de quejas, pero no sé si ha habido también alguna entidad local, defensor, que podamos decir que este año se ha llevado la palma, ¿no? Si ha habido algún ayuntamiento especialmente incumplidor o que no haya prestado, ¿no?, la atención a la ciudadanía que merece. Bueno, suele ser muy proporcional a la población. Entonces, lógicamente Pamplona pues se lleva la palma en cuanto al número de quejas, y los demás municipios yo creo que tiene mucha relación también con el número de habitantes. Nosotros somos un poco la punta del iceberg y entonces en ese sentido cuanto más grande es un ayuntamiento, más probabilidades de que genere quejas, ¿no? Yo te diría que no hay ninguno que sea inusual en cuanto que tenga muchas más quejas que lo que les correspondería por el número de habitantes. Y luego son muy remolones a la hora de hacer caso. Sí, iba a decir, a lo que les iba a darle la vuelta. Hay administraciones más receptivas que otras. Así, Pachi, no lo dejamos mal. Bueno, yo diría que sí. En este tipo de cosas depende también de actitudes, ¿no? Yo creo que sí que hay algunas administraciones más receptivas que otras. Yo creo que eso a veces tiene que ver con el talante de la persona que dirige esa área, y a veces también, yo que sé, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, aparte de los alcaldes, también los secretarios tienen mucho mando en plaza, ¿no?, y mucha veteranía. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ver con las personas, pero también es verdad que los casos, hay casos que no aguantan un no, es decir, puede aguantar un no ante el ciudadano, pero cuando ya haces un análisis jurídico y ya con una institución como el Defensor del Pueblo te diriges a la administración, mantener ese no da un poco de vergüenza torera y al final conseguimos sacarlo adelante. No sé si sigue habiendo algo de desconocimiento también, Pachi, sobre para qué sirve realmente el defensor. Si hay peticiones en las que diga aquí el defensor no puede, o estamos concienciados, o el defensor puede con todo. Bueno, hay algunas que sí que no podemos, ¿no? Pues lógicamente, pues todos conocemos situaciones con
entidades privadas que tienen mucho que ver con nuestra vida, como puede ser quien nos proporciona el gas o la electricidad o la telefonía. A nosotros ahí no podemos intervenir. Pero sí que hay otros ámbitos que no son propios del Defensor del Pueblo de Navarra, porque corresponden a la Administración estatal, por ejemplo, Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico o Extranjería, pero ahí lo que sí hacemos es tramitar esa queja al Defensor del Pueblo estatal, que sí es el competente, y de alguna manera ayudamos a la ciudadanía a facilitar esa llegada a Madrid, digamos, para que su caso llegue de nuestra mano y que entre todos, nosotros con la intermediación y el Defensor del Pueblo estatal desde allí, pues se pueda incidir ante el ministerio correspondiente. ¿Y alguna consulta o queja así un poco surrealista, Pachi? Yo recuerdo que hace unos años comentaban, sí, ¿no? El panadero que no pasaba a la misma hora todos los días, algo así, ¿no? No sé si hay cosas, ¿no?, que por mucho que se quieran controlar, escapan también, ¿no?, del control. No sé si os conté la de Petilla de Aragón, una señora que quería que devolviéramos Petilla de Aragón a los aragoneses, porque esto había sido una deuda de juego de unos reyes y que con lo que habían pagado a la Hacienda Foral hasta ahora ya estaba satisfecha. Y esta señora era de Aragón, entiendo. Sí, claro. Se puede ser aragonesa Sí. y pedirle cosas al Defensor del Pueblo de Navarra. Sí, tiene que ver. En este caso no la pudimos tramitar porque no había administración a la que tramitar algo así. Pero sí, no solamente atendemos a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Para empezar, no todas las personas que viven con nosotros en Navarra han adquirido la categoría de ciudadano o ciudadana. Estamos ahora en pleno proceso de regularización, ¿no? Así que, por supuesto, también atendemos a esas personas, pero también nos toca el caso a veces de alguna persona que ha pasado por Navarra, ha recibido una multa del Ayuntamiento de Pamplona y cuando le llega a su casa de Valencia, pues recurre a nosotros para que veamos si estaba bien puesta o no estaba bien puesta. Estaba pensando yo ahora, claro, todo el día trabajando, Pachi, con quejas. Cuando uno llega a casa y se le quejen, pásamelo por escrito y ya veremos cuándo llega. No sé si es el caso, pero me interesa también si la ciudadanía luego es... envía también algo que no sea una queja, sino un agradecimiento, si también ese feedback se da para que no sea todo leer quejas. Sí, mira, os hemos dicho que hemos solucionado el año pasado 683 casos. Tengo que decirte que no hemos recibido 683 agradecimientos. ¿Ves? Ya sabía yo. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, Amaya, mi colaboradora como jefa de gabinete, me trasladaba de una persona que ella no sabía que se había dirigido a nosotros, pero con un caso personal que al final se le resolvió y muy agradecida. Pero muchas veces nos llegan por escrito agradecimientos de personas a las que le hemos ayudado, pero también de personas a las que no les hemos podido ayudar porque la ley no le daba la razón, no les amparaba, pero ahora se lo creían. Es decir, mira, yo es que antes no me fiaba, porque cuando presenté el recurso, claro, la administración es juez y parte, y entonces no me fío de que no tenga yo razón, ¿no? Ahora que ustedes me lo han visto, que lo ha visto un equipo jurídico, que lo han analizado y que me dicen que efectivamente no me corresponde, bueno, pues me quedo más tranquilo, me quedo más tranquila y, en fin, lo acepto y les agradezco mucho el trabajo, de verdad que ha sido la dedicación, la atención. Nos agradecen mucho por la atención, porque aparte de esas quejas hemos tenido más de 3.000 consultas. La gente agradece mucho la cercanía y el detalle, el cuidado, yo diría que hasta el cariño que le ponemos a las porque personas al final que vienen. Somos personas, efectivamente, hay una historia, ¿no?, después o detrás de cada una de esas consultas o quejas. Pachi, entiendo que hay muchas a nivel burocrático, pero también a nivel personal, decir, bueno, pues se ayuda a esta persona que estaba pasando por un momento complicado, ¿no? Entiendo que eso también de alguna manera tiene que ser reconfortante, ¿no?, dentro de las medidas de las posibilidades. Pues gracias a esas satisfacciones uno sigue en esta pelea, sí, efectivamente. Hay casos que te tocan en lo emocional, que ves pues una madre con 3 menores, ¿no?, una familia monomarental que está peleando por una vivienda. A veces te encuentras hasta con racismo inmobiliario, o sea que no es que no lo pueda pagar, es que nadie le quiere alquilar porque tiene menores
y alquilar con menores pues cada vez está más cuesta arriba. Los propietarios no quieren alquilar a menores y ya si tiene otro acento diferente pues todavía la dificultad se acrecienta, ¿no? Entonces son situaciones en las que si puedes hacer algo pues te satisface. Hay otras veces pues que no puedes hacer nada, pero bueno, al menos acompañas, confortas y das ánimos y te solidarizas con esa familia, ¿no? Como mínimo, ¿no? Que no frente a esa frialdad de la administración de decir, pues no toca, no hay y no nada, ¿no? Estaba pensando en el minuto que nos queda si el mensaje es que sigamos acudiendo al defensor para seguir incrementando el porcentaje, pero eso significará que hay más quejas. Entonces vamos a intentar ahí mantener el equilibrio, ¿no, Pachi? Bueno, yo les suelo desear a la gente a la que me presentan o que conozco que ojalá no tengas que venir. Eso es. Pero si tienes que venir, no dejes de venir. O sea, no tiremos la toalla porque nos enfrentemos a un monstruo muy grande, que no tiremos la toalla y que podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, en lo que la ley nos permite, en lo que jurídicamente se pueda. Nosotros estamos ahí y vamos a seguir estando ahí, sin ninguna duda. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Pachi Vera, defensor del pueblo de Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias a vosotros. Escucha en directo Hoy por Hoy Navarra, a partir de las 12:20, con Mamen García y Joaquín Torrens.